Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Bueno, lo que estamos viendo es el país, es una fábrica de pobres, básicamente esto se ha constituido el país. Qué difícil que es hablarle a la gente que por ahí está acampando, ¿no? Porque uno generaliza, por lo general uno dice, bueno, pero estos tipos cobran plata y en realidad van porque, bueno, evidentemente responden a un movimiento piquetero. Bueno, probablemente que haya muchos que sí, pero hay muchos que no. Y eso es lo que te quiero demostrar. Entonces uno no debe ser injusto con cómo se dirige hacia estas personas. ¿Por qué digo estas personas? Porque es básicamente un grupo muy grande. Te diría que mayoritario en la República Argentina que está pasando verdaderamente hambre. Y el hambre está contemplado en la Constitución Nacional. Nos guste o no nos guste, es un derecho. Hay pibes que no deberían pasar hambre en Argentina, evidentemente. Entonces, si no nos gusta, o nos gusta, o avalamos que pase hambre, esa persona, lo que deberíamos hacer es tirar la Constitución y dejarla de lado. Porque la Constitución dice que los pibes en Argentina, que el argentino, que la persona no puede pasar hambre. Pero estoy focalizándome en los pibes porque muchas veces la dirigencia política, el periodismo, somos injustos porque generalizamos. Dentro de esos grupos piqueteros hay mucha gente que está pasando hambre y eso es lo que vamos a empezar a ver. Fíjate en esta placa, la información, se ha hecho un análisis del CEPA que dice que el 90% de los niños, niñas y adolescentes no tienen cubiertas sus necesidades de alimentación por ingreso mensual de la asignación universal por hijo. ¿Escuchaste? El 90% de los pibes que cobran la asignación universal por hijo no tienen cubiertas sus necesidades alimentarias según el INDEC, que inclusive el INDEC se ha quedado bastante desactualizado al respecto. Veamos la próxima placa porque nos va a decir qué franja etaria son las más complicadas. Un chico o chica de 17 años necesita, según el INDEC, para comer 5.433 pesos. La percepción mensual de la UH es 2.130, o sea que cubre solo el 40% de la alimentación. Estamos hablando solamente de la alimentación. Escuchaste bien, solo el 40% con la asignación universal por hijo. Aquellos que creen que esto es un negocio, bueno, evidentemente me parece que el número es claro, ¿no? No es un negocio tener la asignación universal por hijo. Para nada es un negocio. La asignación universal por hijo es lo que lleva a los pibes a la escuela y a poder morfar, aunque sea un poquito por día. Ni siquiera comer, pero comer un poquito por día. Veamos la próxima placa, Jorge, porque hay que ver si están más comprometidos las edades de las menores edades. Una chica o chico de 5 años necesita, según el INDEC, para comer 3.134 pesos. Pero la percepción de UH cubre solamente 2.130, o sea que el 70% le cubre a los pibes menores de 5 años. Esto es sumamente grave, esto está pasando en Argentina. Y vamos a ver una imagen tremenda que él ha rescatado Eliseo Miño, que es un evangelista de Corrientes. Corrientes es una de las provincias más pobres, el interior está muy, pero muy complicado. Se fue al basural de Corrientes para ver cómo comen las familias del basural. Fíjate cómo corren el camión de la basura para comer, cuando los desechos se transforman verdaderamente en alimentos. Lo que vas a ver ahora son imágenes sumamente impactantes, pero es la realidad que nos toca vivir hoy en la República Argentina. Jorge, vamos, dale. Ahí va llegando el camión y ahí están toda la gente. Esto, el día a día, acá en el basural de Corrientes, es así. Así es el día a día acá en el basural, todo por comida, por necesidad. El problema de generalizar y decir váyanse
de la 9 de julio a toda la gente porque no está pasando hambre o decir que esto no es África. Claramente que no es África. Somos un poco menos que África en cuanto a habitantes y me parece que tenemos un desarrollo muy importante respecto a la agricultura, a los alimentos, inclusive industrial en la Argentina, con lo cual no podríamos compararnos con África. Esto es simplemente un mensaje para Pichetto. Digo, cuando generalizamos y decimos que tienen que levantar sus carpas porque están todos garpados, corremos el riesgo de hablarles a esas familias que están comiendo de los desechos. De estas familias son muchas, muchísimas familias y pasa en todas las ciudades de Argentina. Fíjate el gráfico final respecto a UH. El valor, la valoración por edad y la diferencia con la UH. Fíjate, empiezan los niños de 0 años que no alcanzan a cubrir la alimentación básica que dice el INDEC. Y fíjate cómo se va y cómo se amplía la brecha respecto a lo que cobran por la asignación universal por hijo respecto a los pibes de 17 años. Un pibe de 17 años supuestamente debería consumir alimentos, según el INDEC, por 5.433 pesos, pero cobra 3.200 pesos de asignación universal. Esto para que nos quede claro a todos, para que no nos metan como verdades las grandes mentiras. Un pibe de 16 años debería cubrirse 5.433 pesos, pero cubre también 3.224 con la UH. Y así vamos, mirá las diferencias que hay, ¿no? Lo que le falta con la UH para lograr cubrirse solamente los alimentos, ¿sí? 1.200 pesos a los de 7 años, y así seguimos. Es decir, los pibes que cobran la asignación universal por hijo, el 90% no alcanza a cubrir sus necesidades de alimentación. Esto pasa en la Argentina. Y entonces volvemos a Corrientes y vemos qué han rescatado de la basura las familias. Algunos pueden rescatar productos, como el que vas a ver ahora, pero el resto come directamente los desechos del resto de sus compatriotas, del resto de los ciudadanos que dicen que hay que levantar la carpa porque no hay hambre en la Argentina. Dale. Carlos, mostrame un poquito la bolsa que conseguiste ahora. ¿Qué llevamos ahí? Llevamos fideo, un poco de carne, pan. Esto me estaba comentando que es el día a día, sí, todos los días. Esto para poder sobrevivir, la verdad que cuando llega el camión, cómo la gente se abalanza hacia el camión para poder conseguir un fideo, carne y pan para poder llevarle a tu familia para que puedas comer, la verdad que todos los días venía a hacer el camión para conseguir la mercadería. Son muchas la gente que están acá. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. De Corrientes nos venimos para Buenos Aires y ahí fuimos a un hospital, en realidad una televidente nuestra nos pasó la imagen de un hospital acá en Buenos Aires, no importa de dónde. Es un hospital a donde cae esta paciente y en donde llega con un dolor muy fuerte en su hombro y fíjate lo que le pasa. Por favor, Jorge, mostrame cuándo le dan el turno a esta señora. El servicio de diagnóstico por imágenes, resonancia magnética nuclear, la fecha de la resolución es el 3 de septiembre de 2019. La fecha del turno, el 3 de febrero de 2021, a las 10:30 horas. Resonancia de hombro izquierdo sin contraste para adultos. ¿Escuchaste eso? ¿Te das cuenta de lo que es? ¿Te das cuenta de lo que pasa cuando los recortes del Fondo Monetario Internacional se llevan a cabo? Esto es lo que los políticos llaman recortes. Cuando te dicen ajuste, recorte, este es el resultado. Entonces, esta señora llega el 3 de septiembre al hospital y le dicen que vuelva en el 2021. Mostrame la próxima placa, Jorge, porque vamos a ver los recortes en discapacidad. En Córdoba hay un lugar que se llama Cotolengo de Norione, que está también en el resto del país, en distintas provincias, y que contiene a los discapacitados. En este caso particular son 120 discapacitados, que lo contiene algo de la iglesia y mucha gente que colabora. Dice no al ajuste en el portal de ingreso. ¿Vos sabés lo que es poner esto en Córdoba, no al ajuste? En Córdoba, la provincia de Córdoba, que es... todavía sigue a Macri de una manera alarmante. Poner esto
en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, es verdaderamente jugarse. Ya es cuando tenés el agua hasta el recontracuello. Acordate que Macri es presidente gracias a Córdoba y que la única provincia que ganó es la de Córdoba. Institucionalmente lo que hizo el Cotolengo es demostrar que no están dando para más, que los discapacitados ya no tienen más contención y que no están comiendo, que no hay medicamentos, ni siquiera pañales. Y de ahí nos trasladamos al IRAM, que también está en la ciudad de Córdoba, y fíjate qué pasa con los chicos, una escuela de chicos Down, en donde los insertan directamente en el mercado laboral. Están por cerrar, dale. Bueno, mi nombre es Mariano Llanos, yo soy el gerente contable acá de la administración del Instituto IRAM, que se dedica a la atención a personas con discapacidad, especialmente con síndrome de Down. Tenemos una escuela especial y un taller protegido donde los chicos reciben su educación desde temprana edad, desde los 45 días hasta pasados los 40 años, donde realizan tareas de planificación, de menús diarios y toda la educación primaria y secundaria. ¿Y acá qué aprendiste a hacer? Paco Arena, Diego Propaganda, árabe, criolla. Actualmente hay 120 alumnos, más la gente del taller protegido, somos más o menos 150 chicos. El problema lo tenemos principalmente con el programa federal Incluir Salud, que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad. Esto comenzó en el 2017, cuando nos hicieron un recorte indiscriminado de un 20%, estamos hablando de más o menos un mes de sueldo para todos los que sostenemos este lugar, sin ninguna explicación. A nosotros y a los transportistas, que también están pasando por una situación muy complicada. Esto está muy fiero. Yo, de que hace 38 años que estoy acá adentro, digamos, lo veo muy fiero a esto yo. Yo vengo a las cosas dulces, a la escuela, estudio de día, muchas cosas. Y hoy nos encontramos en la situación que ya hace 2 meses que no cobramos, la gente que estamos viniendo para sostener el lugar, para poder seguirle brindando la educación a los chicos, pero realmente se hace insostenible porque, lógicamente, todos tenemos cuentas por pagar. Vamos a luchar y vamos a buscar todos los medios, pero esto no se tiene que cerrar. Hay poco ventas, no hay plata. Estamos mal del país. ¿Cómo hacen ustedes para venir si no están cobrando un sueldo actualmente? Y por amor al lugar. ¿Vos querés que a un chico que no le den esto, qué puede pasarle? ¿Y qué puede pasarle? Que no va a recibir su educación, que va a tener menos posibilidades de incluirse en la sociedad. Cuando las personas pasan a ser desechos. Lo que pretende el gobierno es que estas personas que en vez de estar incluidas en la sociedad y puedan tener trabajo y bueno, ser parte de todos, no, pasan a ser desechos. Algunos comen de los desechos y otros pasan a ser desechos. Esto es lo que pasa lamentablemente como el resultado del neoliberalismo. Lamentablemente porque recién estamos empezando a ver los resultados más críticos, más drásticos. Te lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo desde este canal. Todos los programas, todos los periodistas de este canal te lo vienen repitiendo. Seguramente vos ya estabas informado, pero hay mucha gente que no lo entendió o por ahí no creyó, lo cual no está mal, pero estos son los resultados. Veamos cómo están financiando los jubilados la huida de Macri ya en los últimos días del presidente Mauricio Macri. Fíjate que esto fue publicado en el boletín oficial ayer. Dispone la emisión de letras del Tesoro y ¿quiénes los compran? Los jubilados. Los jubilados compran 35.000 millones de pesos en letras, en bonos, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Aquello que le da garantía a los jubilados de previsibilidad para el futuro, no, lo están cambiando por papeles y lo están financiando ellos a la contención del dólar. Y fíjate cuántos dólares han comprado también, porque también le compraron al Estado 275 millones de dólares. 275 millones de dólares sacaron a los jubilados, le sacan de la caja fuerte a los jubilados y los compran en bonos. Y entonces a esa caja fuerte les llegan papelitos, ¿sí? No hay para medicamentos, no hay para el PAMI, cada vez menos cobertura, cada vez menos jubilación, cada vez le alcanza menos, pero la guita se la están afanando. Y fíjate lo que pasa también con el transporte, están financiando a los pobres. Ah, mira, estos son los intereses que le pagan a los jubilados y a los bancos. Macri le paga a los bancos con la LELIC el 84%, pero a los jubilados les paga el 65%. Ni siquiera los pone en el mismo lugar. Digamos, a los jubilados le da el 65% y a los bancos el 84%. Le están afanando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es verdaderamente espantoso lo que nos está pasando en este momento. Es verdaderamente espantoso porque además los pobres siguen financiando al gobierno de Mauricio Macri. Para que el dólar esté contenido, fíjate, sacaron la guita del Fondo del Transporte. Mostrame por favor, Jorge, por qué han sacado guita del Fondo del Transporte.
4.000 millones de pesos del fondo de transporte. Por eso el transporte está cada vez más caro y por eso también en algún lugar, en alguna localidad acá de Buenos Aires, estaban tratando de que no funcionara el transporte de noche. Le están choreando la guita al fondo de transporte para mantener el dólar y que Macri se vaya más o menos bien. Más o menos bien, pero lo vamos a analizar ahora en un ratito con dos especialistas, a una persona al que estimo mucho, que es Nicolás Trota, y también vino Juan Valerdi, pero les pido 2 segunditos nada más para empezar a hablar con ellos. Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tomás, ¿cómo estás vos? Bien, acá estamos. Bueno, la justicia federal ya está investigando si el presidente Mauricio Macri estuvo detrás de la disparada del dólar del 12 de agosto, el día después de las PASO. Y hay que hacer una aclaración antes de empezar para que no se nos acuse de ser ignorantes en términos de economía. Está claro que hay actores privados que tienen capacidad de ir al mercado y generar presión sobre el tipo de cambio, pero no es eso lo que investiga la justicia. Lo que quiere saber el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y la fiscal Paloma Ochoa es si Macri le dio una orden al presidente del Banco Central de correrse del mercado el día después de las PASO para disciplinar a la población, para que sintieran el impacto de la disparada del dólar y aprendieran a votar como dicen que ocurrió, o como dijo que ocurrió el expresidente del Banco Central, Martín Redrado. Así que en ese sentido, el juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso hoy una batería de medidas de prueba que tienden a comprobar si el presidente le dio una orden al titular del Banco Central, Guido Sandleris, algo que no está permitido por la propia Carta Orgánica del Banco Central, que establece que es un ente autárquico y que no responde a órdenes directas del Poder Ejecutivo. Ahí tenemos las principales medidas de prueba que dispuso hoy Bien, el Banco Central detalle operaciones en el mercado mayorista de cambios del 12 de agosto de 2019 y durante días anteriores y posteriores, detalles de zonas de no intervención, agendas oficiales y registro de viaje de Guido Sandleris vinculados a un acuerdo con el Fondo Monetario. Exactamente. Lo primero que está diciendo ahí es, queremos ver la foto del 12 de agosto, queremos ver si efectivamente el Banco Central se corrió del mercado de cambios. Pero además queremos compararlo con los días anteriores y los días posteriores para evidenciar si es que antes venía interviniendo y después volvió a hacerlo. ¿Por qué? Porque desde abril de este año estaba interviniendo fuertemente en el Banco Central, en el mercado de cambios, para contener la disparada del dólar y que eso no impactara en las elecciones que estaban por venir. Sin embargo, parece que ese día se corrió del mercado. Además, quieren saber cuáles eran las bandas dentro de las cuales se movía el Banco Central para intervenir y, por otro lado, cómo fueron las negociaciones de Guido Sandleris con el FMI, que en un momento flexibilizó las condiciones al Banco Central para que pudiera intervenir y de alguna manera dejar estable el tipo de cambio y que no impactara electoralmente. Bien, ahí está casi toda explicada la tabla, ¿no? Pablo, ¿algo para decir de esto? Todo tiene que ver con todo, Tomás. La verdad que esta joda del dólar, que seguramente la justicia va a encontrar algunas razones que casi todos conocemos, pero que con la constancia judicial van a determinar responsabilidades penales para muchos, se concatenan con lo que estabas hablando vos recién. Que para que haya pasado esto, tuvo que pasar lo que vos contabas de 5.400 pesos por día, por mes, para que coman los pibes. ¿Vos sabés cuánta plata es eso por día? Son 180 mangos. Estamos diciendo que los pibes no pueden conseguir ni casi 2 kilos de pan. Y hubo que salir a bancar con plata de los jubilados la corrida bancaria contra el dólar. Mientras tanto, los jubilados se siguen muriendo sin cobrar los juicios. Todo esto está pasando, va a merecer seguramente un gran expediente judicial histórico en el cual la derecha gobernando demostrará que lo único que ha dejado es saqueo, hambre y miseria. ¿Hay intenciones de esto de la justicia? ¿Hay intenciones de revisar todo lo que ha pasado en los últimos tiempos de Cambiemos? Te diría que muchas, ¿eh? ¿Sí? Comodoro Pi está esperando hace ya un par de días largos, te diría hace casi un mes, un eventual cambio de gobierno. Están esperando con la mesa servida a los que hoy están todavía ejerciendo como funcionarios públicos. Dale, el segundo punto es que Hacienda, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 2018, márgenes de discrecionalidad y medidas de control, agendas oficiales y registro de viajes de Duhovne, también lo tiene a Duhovne. Exactamente, Sandleris, Duhovne y el propio presidente Mauricio Macri son los principales investigados de esta causa. Lo que quieren saber es en qué momento de estos acuerdos que hubo con el fondo, que hubo un acuerdo en 2018 y luego se fue modificando, el FMI le da la posibilidad al Banco Central de entrar discrecionalmente a intervenir en el mercado de cambios. Y si efectivamente esa orden fue dada, ese permiso fue dado por el Fondo Monetario, bueno, lo que querrán saber es por qué el día 12 de agosto, posterior a las PASO, el gobierno dio la orden al Banco Central, si es que así ocurrió, de correrse del mercado. Dale, vamos con el FMI, la misma información solicitada a Hacienda. Exactamente, tanto al FMI como a Hacienda le piden que informe en qué consistieron las reuniones, en qué consistió el acuerdo del 2018 y cómo fueron las modificaciones posteriores. Y también la jefatura de gabinete, ingresos y egresos. Exactamente, quieren saber exactamente dónde estaba el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, en la mañana del 12 de agosto, porque si estaba en la Casa Rosada, bueno, eso sería un indicio de que evidentemente pudieron haberle dado la orden desde el Ejecutivo de no intervenir en el mercado de cambio. Ariel,
¿Se anima Canicoa Corral, por lo que estás contando vos, a citar a funcionarios del FMI? Bueno, está pidiendo que funcionarios del FMI le den información. Ya acá hay un pedido a una entidad internacional, a lo que a veces cuesta traer información desde allá, por eso le pide lo mismo, tanto a Hacienda como al FMI. Por lo pronto no hay llamados a funcionarios del FMI, a directivos del FMI, pero eventualmente lo van a hacer. Lo que sí está por pasar es que una vez que ratifiquen las declaraciones de Redrado, declaraciones radiales, cuando reciban los audios de las declaraciones que él dio a un medio colega, lo van a citar al propio Martín Redrado como testigo para que él diga de dónde surge esta versión de que el presidente Mauricio Macri le había dado la orden al Banco Central de no intervenir. Recordemos que lo que él dijo puntualmente fue que colegas de él que quedaron en el Banco Central le habían comentado que Macri dijo algo así como: corramos al arquero. Está bien. Dejemos que pateen al arco y que hagan todo lo que Macri tienen que hacer. declaró eso ese día a la tarde. Sí, sí. Recordemos ¿Sí? la conferencia de prensa el lunes a la tarde, posterior a las pasos, Macri dijo esto. De todas maneras lo dejaron avanzar muchísimo los muchachos. ¿Eh? Ya es medio como tarde, después de lo que estamos viendo y lo que está quedando del país. Jorge Elperín, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Estoy pensando en señales de cambio de época. Sí. Digamos, el 11 de agosto pasado me parece que se disparó un cambio de época. No es que todo empezara ahí, pero fue un momento que crujieron muchas cosas. El cambio de época marcó que se barrieron un montón de certezas de estos últimos años y quedaron en ridículo muchas profecías. Si querés empezamos con la más obvia. Dale. No vuelven más. Esa profecía, cuando hoy la analizás, es realmente ridícula, como cuando, saltando en el tiempo y en las diferencias, el general, el dictador Onganía decía que se iba a quedar 20 años en el poder, y más acá en el tiempo otro dictador, Videla, decía las urnas están bien guardadas, y La noche sobre Perón. Claro, y el sindicalista Bandor pensaba en un peronismo sin Perón, que el viejo Perón le arruinó, digamos, y el otro dictador, Lanuse, decía a Perón no le da el cuero para volver. Cómo desde el poder se formulan planteos y profecías que después quedan en el ridículo mayor, creo que tiene que ver con que el poder obnubila, con que es mal consejero el triunfalismo, y la realidad no es una foto, no es no es algo congelado, se parece más a una película. Entonces vamos a revisar algunas frases, por ejemplo, que quedaron en el ridículo: la muerte política de Cristina Fernández de Kirchner. Hasta el 2017, algunos de los principales analistas de los grandes medios auguraban, cualquiera fuera el resultado de las elecciones de ese momento, la muerte política de ella, el fin del kirchnerismo. Claro, se entiende porque hubo un momento donde después de la derrota hubo una sangría en el kirchnerismo y el Cambiemos se favorecía de eso, cooptaba sectores. Entonces, mirado en una foto, parecía que era el final del kirchnerismo. Además, se decían cosas como: el kirchnerismo se construyó desde el poder, no está preparado para operar desde el llano. Y la nata decía: Cristina está vieja, sola y enferma. Y no tomaban en cuenta que la despedida de Cristina del 9 de diciembre de 2015 fue multitudinaria, de un nivel de abrazo popular que no tuvo ningún presidente en 45 años. Yo creo que desde la muerte de Perón, que movilizó tanto, ningún presidente se fue, partió en medio de la algarabía popular como lo logró ella. Ese dato no lo tomaron en cuenta, siguieron pontificando. Hay dos politólogos, Nicolás Tereshuk y Abelardo Vitali, que recogieron mitos en contra del peronismo. El peronismo se rompió para siempre, no se va a poder reunificar. El kirchnerismo solo es votado por clase media progresista, nada que ver con sectores populares. Lo tienen que ir a consultar al conurbano bonaerense, a ver si es cierto. Y que no iba a tener salida el peronismo y el kirchnerismo. Se fue acumulando, después empezaron las profecías del tipo de Carrió, que dijo que vamos a demostrar en contra del mito mafioso de que solo pueden gobernar los ladrones, dijo Carrió en 2014, y cuando pasaron cosas, 4 años después, ya gobernando y fracasando, le dieron el premio a la defensora de la República y dijo que había que defender a Macri para defender a la República. Y la República de Macri no tiene que ver con la que vos tenés en cuenta, basada en la división de poderes. La República de Macri
pasa por meter jueces por la ventana en la Corte Suprema, por manipular el Consejo de la Magistratura que designa y echa jueces, pasa por manipular Comodoro Pi. Sí, otro tipo de república, claramente. Todo tipo, claramente. Nada que ver. Entonces digo, se han caído, han explotado una cantidad de profecías o de certezas que se manejaron en estos 4 años y que nos tienen que llevar a pensar que no nos bañamos 2 veces en el mismo río, las pasos son una cosa, el 27 de octubre es otra, probablemente todo indica que va a ser más contundente el triunfo de la oposición, pero me parece que estamos viviendo unos días de tensión extraordinaria que nos obligan a estar muy alerta, nada está congelado, ¿no? Me parece que hay que pensar que esto no es una foto. Bien, Jorge. ¿Cómo anda, Juan? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos mal con las reservas, ¿no? Está muy complicada. Hoy se habló mucho del tema reservas en el Banco Central. ¿Qué pasa con Macri? ¿Cuánto tiempo tenemos para que siga echando mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Cómo llega Macri a fin de año? ¿Cómo llega Macri a fin de año? ¿Llega a fin de año? El tema es cómo llegamos los argentinos a fin de año, ¿no? Hasta qué punto se va a profundizar esta crisis social que también vos describiste. Un esquema de mucho dolor, de mucha desesperación, de una oposición y de movimientos sociales que generan una disputa necesaria para que el gobierno nacional reaccione, para que restablezca prioridades en la emergencia social en la que estamos, y en un momento que se empiezan a desplegar, hace tiempo ya, pero ahora con mayor violencia, los peores resultados de un modelo económico que sabíamos que iba a terminar así. Digo, la aplicación de estas políticas neoliberales de ajuste, sabemos cómo terminan mal. Ahora, lo que puede variar es cuánto tardan en emerger claramente las peores consecuencias. ¿Estas son las peores consecuencias o nos espera algo peor para los próximos meses? Yo creo que la pregunta es cómo llega Macri a fin de año o si llega Macri a fin de año, porque siempre hay algo para echarle la culpa, como ahora atacan una refinería y dicen, bueno, subió el petróleo y eso nos complica el congelamiento de la nafta, que de por sí ya estaba complicado por los gobernadores petroleros, por las propias empresas. O sea, si el gobierno ni siquiera puede mantener un congelamiento de las naftas por 90 días, que además patea la pelota para el próximo gobierno, imagínate el resto de las variables económicas. Entonces digo, está sujeto a cualquier cosa que le haga explotar la bomba que ellos han armado, la bomba de las LELIC, la bomba de las reservas, que si bien nominalmente parece que son 50.000 millones, hay mucha contabilidad creativa ahí, y a la hora de fugar, como siguen fugando, digamos, por distintos mecanismos, se acaban. En un momento se acaban y los depósitos en dólares siguen bajando. Entonces, la pregunta del millón es, cuando se acaben esas reservas y cuando termine de explotar esta bomba, si Macri llega a diciembre. Bien, no vamos a hablar de pobreza, vamos a hablar de las empresas. Vemos un informe sobre empresas, cómo han caído drásticamente las empresas nacionales, que son las que van a dar laburo, y nos dicen un poco, a ver, ¿qué esperamos de todo esto, no? Muchos gobernadores están pensando en emitir cuasi monedas porque no hay guita en las provincias. El gobierno nacional lo hizo endeudar a los municipios, a las provincias, casi sistemáticamente de la misma manera, con los mismos acreedores. Bueno, veamos qué pasa con las empresas y qué puede pasar para los próximos meses. Dale. Macri, en persona, se dirigía, dependía el nivel. A los empresarios grandes era un mano a mano, cara a cara, decía, quiero el 1% de tu patrimonio para la campaña, porque tu 99% restante, si yo gano, ambos sabemos que va a valer mucho más. La destrucción de riqueza que vos has producido en este país en 3 semanas, yo creo que no tiene comparación en la historia económica mundial. Porque tu 99% restante, si yo gano, ambos sabemos que va a valer mucho más. Entonces, lo que estás haciendo es una inversión a futuro para la valorización de tu compañía. Tenés una compañía, un banco como por ejemplo Banco Supervial, que desde su máximo ha perdido el 95% de su valor. Vale 5% de lo que valía hace 1 año y medio. Banco Galicia perdió el 85% de su valor, vale el 15%. ¿Y eso qué significa? Un país que dice de remate. Porque tu 99% restante, si yo gano, ambos sabemos que va a valer mucho más. Un país que dice de remate.
Arcor fue fundada en los años 40 y tuvo su segunda pérdida anual el año pasado. La anterior había sido en 2002. Este año va a ser la tercera. En los 70 y pico de años que tiene Arcor, solamente perdió plata en 3 oportunidades y 2 de ellas fueron bajo el gobierno de Mauricio Macri. Los agrupaba por sectores. Industriales. Estamos frente a un modelo que fracasó estrepitosamente. Macri le dio la espalda, sin lugar a dudas, a la industria. No es un sector al cual él haya tenido en cuenta. Una economía desastrosa del gobierno nacional. Hoy la coyuntura es muy mala, la coyuntura económica. Creo que estamos ahogándonos en un charco, ¿no? La industria creo que es una de las grandes perdedoras de este modelo. Para levantar vamos a demorar más de 10 años. Industriales, farmacéuticos, transporte. Y le decía, muchachos, quiero aporte y lo quiero en negro. De hecho, su equipo de campaña le llegó a decir, no lo digas más. Ahora hay en Argentina 13.591 empresas, menos que cuando en 2015 Mauricio Macri llegó a la presidencia. No ganó absolutamente nadie con esto. O sea, va así las energéticas, los amigos de Macri. Y los bancos por un tiempo, ¿no? Pero la fiesta se acabó. ¿no? Y en pesos. Los bancos ganaron en pesos. ¿Y después qué pasa con el LELIC? ¿Le dan papelitos? ¿Le pagan el LELIC? ¿Cómo termina esto? Lo que pasa es que si le dan papelitos a los bancos, los papelitos se los pasan a la gente. Los papelitos, el banco no tiene más remedio que pasarlo porque está jugando con el depósito de la gente. Y vos hoy decías que a los bancos le están dando el 85. El tema es que por las LELIC le pagan semanalmente. Eso se convierte en el 120% anual efectivo. Sí. A los jubilados no. A los jubilados o al fondo de los jubilados le dan. O sea, que quieren desmantelar el fondo de jubilados, lo sabemos desde la ley de reparación histórica y demás, que es una estafa, que tenía que ver con el blanqueo y tenía que ver con liquidar las acciones de las grandes empresas que tienen adentro del fondo y que no solamente quieren manotear la plata que implica eso, sino además quitarle los directores que tiene el Estado hoy o en el futuro. Digamos, las empresas siempre le pidieron eso para desarmar una estructura que tiene el Estado para controlar a las empresas desde adentro, ¿no? Como coordinador de los equipos técnicos de Alberto, ¿qué te imaginas que puede hacer Alberto? Con unas reservas devastadas, un fondo de garantía de sustentabilidad que lo han hecho mierda, digamos, básicamente, tarifas dolarizadas. La nafta hoy, me dice un muchacho de Córdoba que está manejando estaciones de servicio, tendría que estar a 65 pesos. Hoy, la nafta, 65 mangos, si no tiene congelamiento. ¿Qué va a hacer Alberto? ¿Qué hace? ¿Qué pregunta, Tomás? ¿Qué hace? Me parece que un eje central se vincula a la dimensión social de esta Argentina en crisis y lo otro es empezar a poner en movimiento la institucionalización de un nuevo contrato social. Porque ahí, por ejemplo, lo escuchábamos a Acevedo, a José Urtubey, ¿no? La agenda que también ellos plantean de cara a futuro para la recuperación de lo que es el sector industrial. Digo, hemos perdido en estos casi 4 años 150.000 puestos industriales. Las luces amarillas y las luces rojas se vienen prendiendo hace tiempo también. Digo, no, esto no ocurrió mágicamente hace algunos 10 días. Digo, la crisis que tiene la Argentina es sistémica y parte del desafío de superar uno de los puntos que nosotros consideramos centrales es la recuperación de la capacidad de compra del salario. Bien. Los salarios han perdido 18,4% en promedio, mide nuestra universidad, si comparamos un salario de agosto 2019 con un salario de noviembre del 2015. Y eso creo que es lo que empieza a descompaginar toda la economía, ¿no? La caída del consumo, el crecimiento de la pobreza, también muy sustentado por un esquema de fuerte precarización laboral que ha caracterizado a este gobierno, que frente a las equivocaciones constantes, a este esquema especulativo, al ingreso de este capital que venía a ser un negocio financiero, jugar una ruleta que sabía qué número iba a salir, ¿no? Nos termina generando esta situación que va a tener, además de la enorme crisis social y económica, los condicionamientos de los vencimientos de deuda que hay para los próximos 4 años que superan los 153.000 millones de dólares. En un minuto estoy con José Luis Espert, está acá en nuestro estudio. Jorge, ¿le querés hacer una pregunta a los muchachos? Sí, pensando en cómo termina esta película, uno no puede menos que comparar con el 2001. En lo económico uno podría decir, bueno, ¿por qué es diferente esto? Porque los bancos están más sólidos que en 2001 y en lo social hay organización popular que no había
2001. ¿Hay otras razones para pensar que esto no termina como el 2001? Yo te quiero llevar un poco de esperanza a la gente. No se va a poder revertir esto rápidamente, pero cuando algunos industriales dicen se va a tardar 10 años en revertir esto, yo no estoy de acuerdo, porque a diferencia del 2001, que veníamos del menemismo que había destruido la trama industrial, pero destruido en el sentido de desmantelar sistemas industriales y venderlos como chatarra, en este caso hay muchas empresas que están cerradas, pero no llegaron a desmantelar. Claro. Si este gobierno se quedara 4 años más, tenemos chatarra para venderle a todo el mundo. Pero eso no ocurrió todavía. Entonces, obviamente que la recuperación no es de un día para el otro, pero cuando un gobierno, que es lo que pienso de los Fernández, va a poner a la gente y al mercado interno en el centro de la escena, y no a las multinacionales o a las energéticas amigas o a la timba financiera, eso cambia las expectativas y hace que se pueda reactivar independientemente de todas las demás medidas que tienen que revertir esta situación actual. Bien, muchachos, lo voy a entrevistar a José Luis Espert y pueden participar, ¿eh? Así vamos a preguntarle al candidato a presidente. ¿Cómo anda, José? Muy buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? Placer. Muchísimas gracias. Bueno, ¿es un problema de Macri? ¿Es un problema del modelo? Usted apoyó el modelo antes de empezarlo, apoyaba a Macri, decía que podía llegar a dar sus frutos. ¿Por qué cree que falló? No recuerdo esa parte. Recuerdo. Sí recuerdo de haber dicho en 2015 que si el Macri que iba a gobernar 2015, 2019 era el de la campaña, íbamos a tener problemas serios. Y terminaron ocurriendo esos problemas serios. Pero no hay que engañarse, en Argentina, si uno toma el último medio siglo, o sea, para la vida de las personas, probablemente es más de la mitad de la vida, pero para la vida de un país es la nada misma. Los países supuestamente viven indefinidamente. En 50 años, que insisto, es la nada misma para lo que es la vida de un país, ningún plan económico terminó bien. O sea, todos los planes económicos terminaron en crisis. Terminó en crisis. Algunos para la gente no tan duro, digamos, ¿no? Terminó en para crisis la gente, el plan de inflación cero de Helber, que terminó en Rodrigazo. Terminó en crisis el plan de Martínez de Oz, con las devaluaciones de Sigó. Terminó en crisis el primer plan de Alfonsín, que fue de Greenspoon. Por eso tuvimos a Surruil con el plan austral, que termina en la hiperinflación. Terminó mal Menem. Terminó el plan de Menem, que terminó mal también. El plan de Cristina Néstor tuvo su crisis 2008-2009. Y el plan de Macri, no terminó mal. 2008-2009 tuvo su crisis. Y el ajuste que tuvo que hacer Macri en 2015... No, es cierto, pero 2015 el ajuste que hizo Macri tiene que ver con los desajustes que vinieron del kirchnerismo. ¿Tiene y que el ver año con pasado, eso, o tiene que ver con un modelo de país concebido, digamos? No, y el año pasado este plan entró en crisis otra vez, así que ¿qué se puede salvar del último medio siglo donde todo termina mal? Yo diría nada. Lo que sí es claro que hay un continuo que hay de políticas en estos 7 planes que terminan mal, ¿no? Uno de los temas centrales que cruzan a todos estos planes es que usted tiene un gasto público que genera una presión impositiva salvaje. Esa presión impositiva no alcanza para pagarlo, entonces hay déficit fiscal. A veces se financia con emisión, a veces con deuda. ¿A qué le decís gasto público, José? Espera, déjame decirte esto. Porque esto es importante, porque con la cháchara se puede hacer mucho, pero con los números no. Todas las crisis económicas que yo te acabo de nombrar, todas, son crisis por culpa del financiamiento del fisco que entra en crisis. O sea, son todas crisis atadas a que la gente no te demanda más dinero porque se hartó de la inflación, o que el mercado no te presta más, entonces entras en default. Entonces esto no hay que desconocerlo. Y el sector privado está ahogado pagando impuestos, así que está claro que tu problema fiscal pasa por el lado del exceso del gasto. El sector privado tampoco goza del consumo de la gente. El sector privado debería entender que si paga impuestos y eso vuelve en consumo, que me parece que muchos ya lo entendieron, me parece que... Pero la gente no vino a pagar impuestos a la vida, vino a consumir, a invertir, a disfrutarla. Eso de ¿Y cómo vendés si vos no derramás plata? ¿Cómo vendés si se cae de consumo a la gente? Los países que prosperan no viven pensando en derramar. En los países que prosperan se educa, se forma, se compite. ¿Cómo educás con recortes? Se cobran impuestos razonables. ¿Cómo educás con recortes y ajustes? Porque Macri ha hecho recortes y ajustes en educación, en salud, y hemos visto los resultados. No, la crisis de Macri no es por eso. ¿Por qué es? La crisis de Macri porque se le cortó el año pasado el chorro, el financiamiento de la deuda. ¿Sabe por qué le cortaron el chorro a Macri? Porque el mercado se cansó del déficit fiscal argentino. ¿Sabe por qué el mercado se cansó del déficit fiscal argentino? Se cansó tarde, ¿no?
Claro que se cansó tarde, pero Porque ¿sabes por qué se no- cansó? Sí. Porque fue demasiado tiempo. ¿Y sabes por qué hubo déficit? Porque siempre el gasto público excedió los impuestos. La gente ya está harta de pagar impuestos. Te cuento que no da más. Los niveles de informalidad nuestro Con la ya están diferencia que llegando ahora al 40%. Tenemos 150.000 millones más de dólares de deuda. Digamos, esa es la Sí, diferencia de bueno, Cristina se comió la reserva del Banco Central, y el anterior emitió deuda, y el anterior emitió dinero. El problema sigue siendo el déficit siempre. O sea, el déficit fiscal siempre en algún momento te termina poniendo en déficit, en crisis. Podemos discutir si es una crisis de inflación, si es una crisis porque te quedas sin reservas, si es una crisis de deuda. ¿Por dónde haría usted los recortes? ¿Por dónde haría José Luis Esper si mañana es presidente los recortes? ¿Por dónde empieza? Mira, hay 1,5 millones de empleados públicos que en Sí. realidad son militantes que ingresaron con el kirchnerismo. Macri no metió ninguno. Sí, algunos, pero no, mucho no aumentó el empleo público con Macri. Aumentó. No lo bajó, debería haberlo Aumentó. bajado mucho. Bueno, pero no mucho. 1,5 millones contra lo que aumentó Macri es infinito. Comparado con lo que aumentó previamente el empleo público, no aumentó nada. sea, usted echaría O sea, empleados públicos, 1,5 sí. millones. De manera gradual, por supuesto, hay que hacerlo, y tenés que generar empleo privado para poder despedir, porque si no... ¿Cómo te- generar empleo privado? Planteando otra Argentina al mundo, una Argentina que compita, que comercie con el mundo. Ahora, déjame decirte sobre el 1,5 millones de empleados públicos algo. El Estado no está para generar empleo. El Estado está para producir bienes que le sirvan a la sociedad que paga impuestos, ¿no? Seguridad, justicia, etcétera. Lo que llaman bienes públicos. El Estado está para eso. No está para generar empleo. Está para producir bienes públicos. Ahora, incorporar un ñoqui o un militante es una estafa doble. Es una estafa al buen empleado público, que cobra menos lo que podría cobrar si no estuviera el ñoqui, y es una estafa al comerciante, al empresario pyme, a vos, a los chicos que están detrás de cámara, a los cuales se le cobran impuestos para financiar militantes. Entonces, sin duda que un militante es una estafa al buen empleo público y al contribuyente. Ahora, vos tenés que hacer las cosas para que esa gente, mal incorporada al Estado, por quien sea, a mí no me importa entrar en nombres, mal incorporada al Estado, porque no puede ser que vos incorpores gente paramilitar, después si la vas a despedir tenés que plantearle un futuro, tendrás que capacitarla, formarla y crear 1,5 millones de empleos privados para que esa gente tenga cabida. No parece tan fácil. Pablo, ¿algo para preguntar? ¿Eh? No parece tan fácil, digamos. No, pero no, bueno. bueno, pero espérate, no parece tan 1,5 fácil. millones de empleados. Pero esperá. No parece tan fácil, pero si vos seguís en el mismo lugar en el que estamos hoy, déjame detenerme en esto, si vos seguís dando vuelta donde estamos hoy, Argentina va a repetirse de crisis en crisis y vamos a estar otros 50 años ¿Usted cree que preguntándonos... por eso No. Las crisis ocurren por tres cosas. No tienen nada que ver con Cosas. que los alimentos no los Tenés. tenemos los argentinos, no tiene nada que ver con que... Las crisis vienen, porque vos tenés una economía muy cerrada al comercio, vos no competís con el mundo. Tenés un Estado gigantesco, absolutamente Sí. sobredimensionado, y también tenés leyes laborales que no promueven el empleo. Mira, ¿sabés qué causaron las leyes laborales estas que tenemos hoy? Sí. 4,5 millones de trabajadores trabajando en negro. ¿Sabés lo que es un trabajador trabajando en negro? Es un trabajador que no tiene vacaciones, Sí, no está tiene claro. aguinaldo, no tiene medicina. Entonces, negarte a hacer algunas cosas acá, después de medio siglo de hacer lo mismo, te digo que está francamente muy cerca de la locura, ¿no? ¿Pablo? Sí, quería preguntarle a Expert, estaba revisando, mientras lo escuchaba me puse a revisar cuáles son los estados más igualitarios, los países más igualitarios. Y encontraba países como Noruega, como Finlandia, los Países Bajos, Suecia. En esos países uno revisa datos que están a la mano de cualquier consulta en Google, va a encontrar estados grandes e inclusive derechos laborales, como licencias por paternidad, por maternidad, más grandes que la de Argentina. ¿Cómo se explica esto, en función de lo que usted está diciendo? Que en Argentina esas cosas no funcionan, punto. Pero que Argentina es Pero por supuesto que sí. una singularidad Pero por tal que no es supuesto comparable sí. con ningún Pero país del mundo. por supuesto que sí. José. Pero por supuesto que sí. Vos no te puedes comparar con esos países, además. Vos te puedes comparar con países cercanos a vos y ver a quién le fue bien, a quién le fue mal. Pero si Finlandia, Estados Unidos pueden tener déficit gigantescos, será porque a pesar de eso le va bárbaro. Ahora, ¿por qué a esos países, teniendo estados gigantescos y déficit grandes, suponte que sea así, y a nosotros nos va mal con eso, evidentemente tendrás que pensar que vos tenés sobredimensionado el Estado porque la gente está harta de pagar impuestos, está harta de ver los malos servicios públicos que recibe, por eso se van impuestos, y a lo mejor tenés un mercado crediticio tan chiquitito que vos no podés tener los déficits que sí pueden tener nuestro país. A ver, Argentina es una suerte de Guinness en materia de defaults, o sea, es un récord mundial de defaults. Entonces, ¿quién te va a prestar si vos cada tanto defaulteás la deuda? Por lo tanto,
la chance que tenés en Argentina de hacer déficit fiscales es mucho menor que en cualquier otro país, lo que nombra él. José, muchas gracias por haber venido. Por nada, muchísimas buenas gracias, en serio. Placer. Me voy con Miguel porque vamos a seguir hablando de pobreza. Vamos a seguir hablando de pobreza, ¿sí? No está Miguel, ¿eh? Bueno, seguimos en este lugar. Parece que se complejizó la situación en Chubut, Tomás. ¿Qué está pasando? En Chubut se complejizó mucho la situación. ¿Sí? Sí. Hay un... Esto está pasando ahora en Chubut, en la legislatura, en las inmediaciones de la legislatura provincial. Hace bastante que vienen con los salarios atrasados el gobernador Arcioni. Aparentemente había llegado una ayuda del gobierno nacional de 1.300 millones de pesos, lo que había publicado el diario de la Nación hace unos días nada más. Y escuché las declaraciones de Arcioni con su gabinete y había dicho que solamente llegaron remesas por 127 millones de pesos. Obviamente que eso no alcanzó para pagar el fuego que estamos viendo acá. Esto está pasando en las provincias. Esto es clarísimo. Las provincias y los municipios de la Argentina están en estas condiciones. Quizá... Hay que hacer hincapié en Chubut, Tomás, que pasan dos cosas. No cobran salario y lo que estamos viendo ahora es un incidente en la legislatura. O hace unas 6 horas había comenzado una acampe de los docentes que llevan meses sin cobrar, pero lo que seguramente ha aprendido la mecha es lo que ha trascendido hoy, lo hemos contado desde 50 ampliamente, que Arcioni se quería aumentar el sueldo. El gobernador se quiso aumentar el sueldo. Ay. ¿Con quién estamos en comunicación, Jorge, por favor? Con Esteban Saavedra, periodista de Chubut. ¿Cómo anda, Esteban? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en vivo, nosotros también acá trabajando para el medio, en las afueras de la legislatura. Seguramente lo están viendo en las imágenes, el incendio que se está generalizando en el ingreso y los trabajadores que están en las afueras expresando este cántico. No sé si ustedes alcanzan a escuchar, ¿no? Mucho enojo, mucha ira, encabezando de alguna manera toda esta actividad que se está desarrollando aquí los trabajadores docentes, ¿no? Que se suma justamente a este día de luto para la provincia y para el país por conocerse el fallecimiento de estas dos docentes que perdieron su vida regresando a su lugar de origen en Comodoro Rivadavia en la ruta nacional número 3 en las últimas horas. ¿Qué es lo que ha desatado esta protesta concretamente, Esteban? El fallecimiento de estas dos docentes, como usted mencionaba, hace no más de 1 hora y media se conoció en el vehículo en el cual volvían a Comodoro Rivadavia luego de haber participado de la marcha que se desarrolló esta mañana aquí en la capital de la provincia, perdieron la vida. 2 docentes y otras 3 docentes estén también en grave estado, ¿no? Bien, Esteban, ¿se sabe cuánta gente hay en la movilización? ¿Cómo termina todo esto? ¿Qué ha dicho el gobernador? ¿Ha llevado tranquilidad? ¿Qué está pasando concretamente? ¿En qué puede terminar? Hasta ahora, voz oficial no se ha escuchado, ¿no? Y lo que la gente menos quiere escuchar en este ánimo que están teniendo en estos momentos es la expresión del gobernador. Simplemente despojar esta bronca, este dolor, esta ira, de esta manera, ¿no? Claro. Produciendo un incendio en el ingreso a la legislatura de la provincia, que por cierto también, y nosotros recién lo decíamos en nuestra transmisión en vivo a través de nuestra radio, producto de las llamas, del calor, de la temperatura, se va desprendiendo parte de la mampostería, ¿no? De las leyes del ingreso, que lógicamente también genera muchísima preocupación. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por habernos atendido. La situación en Chubut es verdaderamente dramática, no hay ayuda, no hay apoyo del gobierno nacional. Me parece que Macri es como que está
está perdido verdaderamente, está perdido. Están pensando todavía en las elecciones. Esto es lo que es el motivo, digamos, por el cual hoy están incendiando la legislatura, pero el motivo real y el trasfondo real es que hay un Estado totalmente ausente desde lo económico para con sus empleados públicos, no solamente con los docentes, sino con el resto de los empleados públicos, ¿no? Y cuando vos tenés un gobierno nacional que se está yendo y que está abandonando la gestión para cerrar sus negocios, y encontrás un gobierno provincial que no está a la altura del momento, pasa esto. Bueno, mostrame el vehículo entonces de las docentes que participaron de la protesta. Se han enardecido obviamente porque después de esa protesta, regresando a sus hogares, tienen este accidente lamentablemente fatal donde terminan muriendo estas dos docentes. Pero el trasfondo es político, el trasfondo es económico, el trasfondo es la crisis y hay que ver en cuánto si esto no produce un efecto contagio, que es lo verdaderamente peligroso. Estaba pensando, Tomás, en la parábola de este gobierno que empezó su gestión en 2016 con un manejo muy hábil de la relación con las provincias y que termina toda su gestión ahora soltándoles la mano y trasladándoles el peso de la crisis económica, ¿no? Cuenten un poco. A ver, el único socioeconómico que este gobierno todavía no traicionó es al campo, porque cuando le quiso poner los 2 pesos adicionales de las retenciones para financiar las pocas medidas que hizo después de las PASO, no se los pudo poner porque pusieron el grito en el cielo. Pero a todos los demás sectores económicos los ha traicionado. Hoy vimos a la gente de la industria que de alguna manera se comportó con este gobierno como el alacrán que pica la rana que lo lleva, botándolo, empujándolo, porque Macri en ningún momento dijo que iba a desarrollar la industria de la Argentina. No es una persona que esté preparada para desarrollarla porque vivió de otro tipo de cosas, no vivió de producir. Entonces, digamos, no me extraña que haya desfinanciado el Estado Nacional y los estados provinciales, y eso termina en muertes, siempre. Lo que tendremos que tratar de hacer ahora es buscar soluciones, ¿no? Porque yo creo que Macri es parte del pasado, aunque todavía no se dé cuenta el gobierno que es parte del pasado. Yo creo que Macri ya lo es. Lo que estamos viendo es un futuro verdaderamente dramático. Lo que empezábamos diciendo al principio de nuestro programa de las provincias, es este el resultado, esta es la foto que evidentemente se esperaba en cualquier momento. Hoy la tenemos en Chubut, pero les aseguro que la situación en muchas provincias es verdaderamente tan dramática como esta. Nico, no sé si esto lo tienen pensado, qué es lo que van absorbiendo de las provincias, cómo la verdad que viene, todos nos enluta. Yo hoy hablaba con Sonia Leso, la secretaria general de CETERA, que estaba muy conmovida por la muerte de 2 maestras, ¿no? por esta situación que del reclamo, digo 2 maestras, hay 3 maestras internadas, hayan tenido un accidente no tan grave. El hecho también que los docentes llevan más de 9, 10 semanas sin cobrar salarios, ¿no? Que ha habido agresiones a los maestros en la ruta. Digo, esto no es un hecho aislado, no es que pasó mágicamente hoy. Pero no es que el gobernador no quiere pagarles, bueno, por eso no tener dinero, es que hay una consecuencia de, como se decía recién, ¿no? Una falta de compromiso del gobierno nacional, un gobierno provincial en crisis, y en el medio la educación, ¿no? Que siempre se menciona que la educación es una prioridad, pero los estados tienen que poner los recursos donde están las prioridades. Han entregado la administración a los acreedores. Los estados han entregado su administración a los acreedores. No quieren emitir cuasi monedas, por ejemplo, en Chubut, porque dice que después no vienen préstamos. O sea, todavía están pensando en endeudarse. ¿Entendemos esto? O sea, los estados creen que pueden sobrevivir con gastos corrientes endeudándose en dólares. Y esto es el resultado final, digamos, ¿no? No, esto es el resultado también de una situación social muy dramática en todas las provincias, con una falta de intervención del gobierno nacional, y un tema también central, ¿no? Que vos lo decías, hay un gobierno, ¿no? que no está gestionando, ¿no? Que es como que la realidad está abandonada, digo, y estamos librados a la buena suerte de Dios de lo que puede ocurrir acá hacia adelante. Parece que la gestión es mantener el valor del combustible, que no lo están manteniendo, y el valor del dólar. Parece que la gestión pasa solo por eso, ¿no? Las cuasimonedas que vos estabas mencionando, que fueron en el 2001 una de las cosas que salvó la economía argentina, porque faltaba dinero en la calle. Claro. Hoy el dinero falta en la calle porque está la bomba de las LELIC ahí haciendo tic-tac y le estamos dando 3.000 millones de pesos diarios a los bancos por armar y mantener la bomba de las LELIC. Entonces los gobiernos provinciales en realidad no tienen dinero porque no hay dinero en la calle, porque secaron la plaza porque tienen un mal diagnóstico de la inflación, que es la inflación es un producto de que había mucha plata en la calle y por eso subía el dólar, subían las cosas.
cosas. Y el problema es que esta inflación, a diferencia de la inflación como en el gobierno anterior, es una de puja salarial, pero en contra de los trabajadores. Esto es las empresas contra los trabajadores, con el Estado del lado de las empresas. Eso es esta inflación, y no la para la del IC. Muchas gracias. No olvidemos el papel del FMI en todo No, esto. claro, sí. El FMI es de izquierda comparado con este gobierno. Claro, Ese es el tema. Es socialista, como decía Milei. Muchachos, nos quedamos los tres, puede ser para el final del programa. Muchas gracias a los dos para venir. Gracias, Nico. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Nos vamos a la tanda, dale.